Bien, chicos, iniciamos la segunda parte de la clase para explicar la parte de lo que son cardinalidad de conjuntos. Y voy a compartir rápidamente la pantalla de la teoría. ¿Está? Aquí tenemos. Entendamos por cardinalidad al conteo de elementos que tiene un conjunto. ¿Sí? Como veíamos en los gráficos anteriores, en los gráficos circulares, la primera parte era analizar qué elementos tenían esos conjuntos. Cuando hallábamos la unión del conjunto A con el conjunto B, determinábamos qué elementos iba a tener esa unión. ¿Sí? Pero en el caso de la cardinalidad, lo que nos hace ya es no determinar qué elementos tiene, sino cuántos elementos se producen en esta operación. Aquí estaba la cardinalidad. Chicos, ¿se entendió esa parte? Miren, se representa con una letra N que bordea a la letra del conjunto. Por eso dice N entre paréntesis va la letra del conjunto. Eso es la cardinalidad, ¿sí? Cantidad de elementos de un conjunto o de la solución de la operación de un conjunto. Miren, para este ejemplo, el conjunto universal tiene 16 elementos, del 1 al número 16, y están representados gráficamente acá. Haciendo un repaso, aquí están expresados los conjuntos por extensión y acá están expresados a través del diagrama de Venn. Entonces, miren, ¿cuántos elementos tiene el conjunto universal? Ojo, no estoy diciendo que tenga el elemento 16, que tiene 16 elementos en total. Cuando tiene una n de fuera y entre paréntesis el conjunto, está indicando que voy a hallar su cardinalidad. En otras palabras, que voy a hallar qué cantidad de elementos tiene este conjunto o esta operación. Miren el conjunto A. ¿Qué elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Lo podemos ver en el gráfico también. 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Cuántos elementos son esos? Son 6. Cardinalidad del conjunto A, 6 elementos. Ya se puede unir su compañero Ochoa. A ver. Parece que tiene problemas de conexión, parece que tiene problemas de conectividad de internet. No logra conectar. En todo caso, escríbanle que reinstale el programa, de repente está mal instalado. Ya, continuamos chicos. Entonces, eso es básicamente cardinalidad. ¿Para qué nos sirve la cardinalidad? Para resolver problemas de distribución. Que justamente yo les pasé un video con algunos ejemplos y luego en la práctica también les puse un ejemplo. Lo vamos a ver acá. En la práctica lo vamos a ver, voy a abrir acá, tengo un, a ver, tengo por acá. Está tratando de ingresar a su compañero Ochoa en Robota. Tema 2, los ejercicios prácticos número 2. Acá está, no quiere abrir. Ya se generó el... Ya está, están viendo esta misma pantalla. Bueno, esta es la práctica, los ejercicios prácticos que también les pasé. Miren, ¿qué me dice? Que del resultado de esta operación voy a tener 3 elementos. ¿Sí? Yo podría hallar esto podría representarlo a través de este gráfico, sí. Vamos a hacer el primero y los demás para que ustedes tengan chance de poderlo revisar y si lo han hecho y lo han hecho mal, puedan volver a anular su entrega y volver a entregar. ¿Sí, chicos? A ver qué ha pasado, se ha cruzado ahí, no sé. Admitir. Le pongo silencio a todos. Ya. Ya, ok. Se descompartió la pantalla. ¿Qué ha pasado? Está ingresando dos compañeros. Ya, ok. Voy a entrar al gráfico. El gráfico que estuvimos viendo hace rato.
está. Ya, acá tenemos el gráfico. Ya. Miren, en el gráfico ya tenemos distribuidos los elementos para un ejemplo, ¿sí? De estos conjuntos. Vamos a poner el ejercicio número 1 ahí. ¿Estamos? El de acá. Voy a copiar todo esto de acá. Voy a copiar acá un costado y voy a borrar esto. Vamos a desarrollar el primero para que ustedes vean que es sencillo, ¿sí? Voy a borrar todo lo de acá porque este es otro ejercicio, así es que lo vamos a borrar y únicamente nos vamos a quedar con las letras. Dice que antes de graficar, chicos, puede darse el caso de que no sean 3 conjuntos, pueden ser más o pueden ser menos. Y puede que la forma tampoco sean entrelazados los 3. De repente hay 2 entrelazados y hay uno que está suelto. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Revisando acá los datos que nos da de cardinalidad. Me dice que entre la intersección de A y B van a haber 3 elementos. O sea que en esta región de acá van a haber 3 elementos. Igual, entre A y C, o sea, entre A y C, van a haber, ¿sí? 3 elementos. Entonces yo le puedo ir colocando acá, pero ojo, en este caso, cuando resolvemos problemas de cardinalidad con gráfico, y yo pongo un número dentro de la región, no significa que este sea el elemento. En este caso significa que dentro de esta región hay 3 elementos. Igual funciona en cualquiera de los gráficos, ¿sí? Porque estamos usando el mismo tipo de gráfico, pero para resolver un problema de cardinalidad. Entonces, acá también van a haber 3 elementos, dice, ¿no? Entre A y el conjunto C. A ver. Conjunto C. Pero antes de seguir con este gráfico, para quitarnos la venda, vamos a descartar si es que los 3 gráficos se enlazan. ¿Dónde? Buscando si hay una intersección entre los 3. ¿Hay intersección entre los 3? Sí. El 1. El 1. No, Sí, no que sea el elemento 1, sino que hay un elemento que está en los 3 conjuntos. Entonces eso lo vamos a poner acá. Hay un elemento en los 3 conjuntos, ¿sí? Ahí estamos. Y entonces, todo cambia a partir de ahí. Porque, miren, si yo determiné que hay un elemento en común entre los 3, a ver, por favor, chicos, vamos a ponerle silencio, ¿ya? Ya, a ver. ¿Por qué cambia si yo me entero que el gráfico es de esta forma? Entonces ya tengo claro que en mi gráfico va a haber una intersección de 3 conjuntos. Y significa que acá hay un elemento. Entonces todo lo hecho anteriormente se va al agua. Empezamos entonces por acá. Siempre busquen primero construir la gráfica. Una vez que han construido la gráfica, tienen que validar todos estos criterios. Empezando por acá. Ya validé este primer criterio. Voy a ponerle un check, ya lo validé. A ver. Ya validé la E. Se cumple que hay un elemento entre A, B y C, ¿sí? ¿Ya? Hay un elemento entre los 3 conjuntos. Luego voy a ver, dice, entre A y B hay 3 elementos. Entre A y B hay 3. Ajá, pero ya voy contando 1. O sea que, ¿cuánto más debo ponerle acá en la región? Debo ponerle 2. ¿Por qué? Se cumple ahora que 2 más 1, ahí están los 3 elementos entre A y B. Luego, entre A y C. Entre A y C, ¿cuántos hay? 3 también. ¿Cuántos debo ponerle acá entonces? 2. 2 o 0. 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos también uno acá en común, ¿sí? Entre B y C hay 4 elementos. Entre el conjunto B y C, o sea, en esta región color lila hay 4. ¿Cuántos debo ponerle? Si ya tengo 1, ¿debo ponerle ahí? 3. 3 elementos, muy bien. ¿Estamos? Hay 3 elementos entonces ahí. Una vez que ya completé, miren, estos 3 y el último, ahora voy acá. Nos vamos a ver las cardinalidades de los conjuntos. ¿Qué significa? Que en el conjunto A hay 8 elementos en total. Cuando me dice que en A hay 8 elementos en total, significa que nosotros en todo el círculo de A vamos a contar 8 elementos. Y empezamos. 2 más 1, 3, más 2, 5. ¿Cuánto me faltan para 8? 3. 3. 3.
son los elementos propios de A, miren, los que no se repiten. Igual, el mismo procedimiento vamos a hacer con cada conjunto. Entonces, ¿cuántos serían los elementos propios de B? 6. ¿Por qué? Porque total me debe dar 12, ¿no es cierto? Y acá 6 más 6 me da 12, ¿ok? Los propios de C, ¿cuánto sería? 4. Sí, porque todo lo demás me suma 6, ¿no? 6 más 4, Claro, yo sí. tengo los 10, mira. 3 más 4, 7, más 2, 9, y 1 me da 10, ¿sí? A ver, creo que el examen ya se empezó, lo voy a posponer, ya. Vamos a ver, un segundo. Clase, actividad, examen. Vamos a, el examen se habilitó. Un segundo, voy a ver, un segundo. Vamos a posponer todavía. Ya el examen está habilitado, chicos. Pero no se preocupen, les voy a dar tiempo todavía para que ustedes puedan desarrollarlo. Lo que quiero es primero que entiendan cómo lo van a hacer. 2 días. A ver, estamos entonces acá. Ya distribuimos, ya hicimos una distribución de los elementos de los conjuntos. ¿Qué me pide determinar acá? ¿Cuántos elementos habrá entre A unido con B unido con C? En otras palabras, ¿cuántos elementos hay en total entre los tres conjuntos? ¿Y cómo sé eso? Sumando, pero 21. ¿no? Acá tiene, ¿cuántos elementos tiene acá? Los propios de A son 1, 3, más 6, 9, más 4, 13. Ajá. Primero sumamos los propios de cada conjunto. Porque no sé si están hablando. No escucho. Primero, chicos, vamos a sumar los elementos. Yo no entiendo cómo están habilitando su audio. Yo lo he deshabilitado, pero estoy escuchando ruido. A ver. Primero, lo que hacemos para hallar la unión es sumar los elementos propios de cada conjunto. ¿Cuántos son los elementos propios de A? Son 3. Los elementos propios de B son 6. Los elementos propios de C son 4. Luego sumamos los elementos en comunes entre dos conjuntos sin repetir el de 3. Acá hay 2. Entre B y C hay 3. Perdón. 21 sale, profesor. 3. Y entre A y C hay 2. ¿Ya? Y luego sumamos los elementos en común entre los tres, que sería 1. Al final vamos a sumar todos estos y me sale ¿cuánto? 21. Esa sería la cantidad total. Dicho de otra manera, voy a sumar ¿cuántos hay? 3, 5, 6, 8, 12, 15 y 6, 21 elementos, ¿no? Entonces, A unido con C, su cardinalidad sería 21, ¿no? Ojo, Sí. estos elementos, son la cantidad de elementos que tiene. A ver, pregunto, ¿cuánto sería la cardinalidad de A reunido con B para este ejemplo? 17. A reunido con B, 17, a ver. 3 más 2, 6, 6, 8, 10, 14, 15, 17. 17. Correcto, ¿no? Si yo les pidiera un dato que no está acá, a ver, ¿cuál sería la cardinalidad de A menos B? Mira. A menos B. O sea, es 8. 8. A ver, A menos B. El conjunto A tiene todos estos, tiene 3, 5, 6, 8. Y si le quito estos 3, me quedo con esto y esto. 3. Me quedo con 5. Recuerden que la diferencia, A menos, es quitarle todo el conjunto. A menos B. Le quito todo B, incluido todo esto de acá. Me quedo 3 más 2, me quedo con 5. Únicamente con 5 me quedo. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Poco. No, de nuevo, profe, de nuevo. Nada que ver, pero El principio es el mismo que hemos hecho con los conjuntos, con sus elementos. Pero en este caso, los elementos que le estamos poniendo acá son cantidades. El conjunto A tiene 8 elementos, ¿no es cierto? Pero yo le voy a quitar 1, 2 más 1, le voy a quitar 3 elementos. ¿Con cuánto se va a quedar? Con 5. ¿Sí? ¿Quién ha venido a ver una por... ¿Quién ha venido? ¿Y cómo sería la cardinalidad de B diferencia simétrica C, por ejemplo?
A ver, vayan pensando. ¿Cómo sería? Cardinalidad de B, diferencia simétrica C. ¿Cuánto obtendríamos ahí? 9. ¿Verdad? B y C. Nos olvidamos de este conjunto. B y C. O sea, 6 más 2, 8. 10, 14. No, sería... Sí, 10. Recuérdense que la diferencia simétrica ya son la suma de los dos elementos propios de cada conjunto. Los elementos propios de B son 6 más 2, 8. Los elementos propios de C son 14. 1 más 4, 6. 8 más 6, 14. eso es 14. 14. Ok, 14. ¿Cuánto sería la cardinalidad de A, de B menos A? ¿Cuánto sería la cardinalidad de B menos A? 9. Claro. 9. 6 más 3 me da 9. Y le quito todo esto de acá, me quedo con solo 9, ¿no es cierto? Sí. Creo que ya lo están dominando. Ya. Lo mismo de este principio se aplica, por ejemplo, a uno de los ejercicios de la práctica calificada que yo les puse. Voy a abrirlo para demostrarles que de esa manera ha estado aplicado, pensado de esa forma. Acá, mire, por ejemplo, hay operaciones en la práctica que ya les he estado explicando hace un momento, ¿no? Ustedes tienen que incluso marcar alternativa dónde están las respuestas, ¿no? Y luego acá hay uno de fondo, en cardinalidad hay un ejemplo. En una clínica hay 268 pacientes, se hizo una encuesta y se determinó la siguiente información. 5 comen pollo, carne y pescado. ¿Qué significa? Que hay 5 que van a estar en esta región, ¿no es cierto? En esta región en común. No se ve, profesor. Compartir esa pantalla, ¿ya? Acá estamos, ya, acá. Este es el ejercicio de la práctica calificada. Les decía que este es un caso muy similar al del ejemplo que estuvimos viendo. 5 comen pollo, pescado y carne. ¿Dónde va a ir esto? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Dónde va? Entre A y B. ¿Entre A y B? Entre pescado de pollo y pescado. Entre pescado y pollo, pero acá dice 5 comen pollo, Pescado y carne. Va a ir acá. Va en el centro. Aquí al centro porque comen las tres cosas. Es como si fuera A, B y C. 5 coinciden en las tres cosas. Claro. Sí. Luego Sí. 80 comen solo pescado. Cuando dice solo, me está hablando de los elementos En el medio. propios. Solo esta zona. Pescado Sí. nada más. 80 acá. Sí. Solo pescado. 106 comen solo pollo. O sea que acá iría 106. 106. 55 comen solo carne. Acá 55. ¿Qué más dice? Calcular la cardinalidad de lo de acá, lo de acá, lo de acá. Para eso también les va a servir este dato. ¿Cuántos van a haber en total? O sea que la suma me debe dar 268. Pero ojo, sin repetir, la suma es sin repetir. En otras palabras, la unión de pollo, pescado y carne me debe dar 268. ¿Ya? Eso lo revisan, chicos. Y, a ver, voy a dar hay dos que han resuelto. Bueno, ya lo voy a revisar luego. Esta vez ya no van a tener muchos intentos, chicos. Solo un intento. Así es que pónganse las pilas. ¿Por qué, El profe? examen ya está habilitado. Pueden iniciar. Tienen hasta las 5. ¿Luego tienen clase ustedes ahorita? Sí. Hasta las 5 entregar un trabajo. Sí, hasta las 5 ya. Son básicamente para... Miren, el examen es conceptual, para marcar alternativas, y hay uno para que tomen una foto, elaboren un mapa conceptual, le tomen una foto y se acabó. Son 8 preguntas, creo que son, si no me equivoco. ¿Ya, chicos? Yo voy a estar... Pero, profe, tenemos clases de acá. ¿A qué hora hay que hacerlo? Profe, más seguro hasta las 7. Sí, porque profesor. Más seguro, 7 de la noche, cosa que 6 ya no hay nadie un curso. No A tienen las curso, ¿no? 8. Ya, Profesor. entonces Profesor. lo habilito de qué horas a qué hora, díganme ustedes. Hasta las 8. De las 6. De las 8.
Ya, Profesor, 6 a ¿cuál 8. a ver, un ratito, lo que quiero saber es si han entendido. Porque si han No entendido he entendido dudas, nada. ya ves, no han entendido. Entonces, ¿te dan cuenta? Profesor, ¿De qué va a Yo valer que le dé sí. hasta las 8, hasta las 10 y igualito van a hacer como la práctica anterior? Mire, profesor, voy a volver a yo no explicar. entendí Está el bien, ejercicio voy a 2. volver a explicar hasta las 3:30 y voy a deshabilitar el examen, lo voy a colgar nuevamente a partir de las 6 hasta las 8 de la noche. ¿Estamos? Ya. Sí. Ya en este momento lo voy a deshabilitar. Profesor, ¿Sí? yo no entendí mucho del ejercicio 2. Ya, ahorita lo vamos a ver. Ya el examen lo he Yo sacado, lo voy a tampoco. poner de 6 a 8, ¿ya? Ya estamos, entonces, a ver, vamos a ver el ejercicio 2 de acá, de los propuestos, de acá, ¿sí? A ver, voy a compartir esa pantalla Ah, que están viendo ustedes. A ver, voy a compartir. Acá. Voy a ponerle silencio ya. Esta pantalla, ¿te refieres a este ejercicio práctico 2? Ya, esta parte no has entendido cómo es que obtenemos el resultado acá, ¿no es cierto? Hay varias formas de hacerlo. Yo les he enseñado la forma gráfica, que es la forma un poco más sencilla de comprender. Lógicamente hay otras formas, como aprendiéndose las propiedades, donde una de las propiedades me dice, por ejemplo, que la intersección, la diferencia simétrica es la unión menos la intersección, cosas así. Pero aquí gráficamente lo podemos identificar con mucha más facilidad para desarrollarlo. Entonces lo que yo les he planteado es que primero debemos dominar esto. ¿Cómo resuelvo la unión? ¿Cómo resuelvo la intersección? ¿Cómo resuelvo diferencia simétrica y todo eso? Una vez que tienen claro ya eso, esto va a ser papayita, esto de cardinalidad. Por eso quiero que me digan si han entendido las operaciones con conjunto, cómo obtengo la unión, cómo obtengo la intersección, cómo obtengo la diferencia. Eso tienen que ser sinceros y decirme, sin miedo, para poderles explicar nuevamente. Esto han entendido, ¿saben cómo hallar la unión, intersección, diferencia simétrica? Sí, ¿Sí? Sí, fácil. Lo que no se Ya. entendió bien, más o la menos, es la carnalidad. carnalidad. La, Realidad, eso es lo que no entiendo. Ya, por eso le digo. Entonces, si ya han entendido esto, esta es la parte más difícil, porque la cardinalidad, lo único que van a hacer ustedes es distribuir los elementos y aplicar algunas de estas propiedades, Pero la peque. ¿ya? Entonces, voy a hacer otro ejemplo, a ver. La peque. A ver, voy a compartir otro ejercicio, a ver, vamos a hacer otro. A ver, un ratito, voy a compartir otra pantalla. En este instante vamos a crear otro problema diferente, a ver. A ver, cardinalidad de A, intersección, a ver cómo es, intersección C, 4. No quiere grabar. Ajá. Sí había pegado, pero estaba más grande. Ya. Pero eso más rápida, no entiendo, Michi. No, estoy construyendo un ejercicio, ¿ya? Para que sea distinto, un ejercicio distinto. Estoy construyendo un ejercicio, todavía no estoy explicando, ¿ya? Estoy construyendo un ejercicio distinto al de acá, para que ustedes puedan entender, ¿ya? A ver, esto tiene 4, entre A y C tiene 4.
Segundo esto. Ya. A la intersección con B tiene 2. Vayan intentando haciéndolo ustedes también. Ya, a ver, ya construí el ejercicio, ¿ya? A ver, chicos, si nos concentramos. Ya. Tenemos acá 3 conjuntos de cardinalidad. Vamos a usar los mismos gráficos y voy a preguntar a ver si estuvieron atentos a la explicación de antes. ¿Cómo yo puedo saber si mis 3 gráficos se van a entrelazar? ¿Cómo podemos saber? Podría ser también tal vez uno suelto. Sí, pero es una pregunta, chicos. A ver, ¿cómo podemos saber si mis gráficos van a estar así? O de repente uno va a estar así, podrían estar así tal vez. Cuando hay una intersección entre los tres. Así es, correcto. Entonces, eso siempre hay que verificar y de ahí partimos, ¿no? Si existe una intersección entre los 3, como es en este caso, entonces Sí. partimos desde ahí, ¿sí? Significa que van a haber 2 elementos en común entre los 3 conjuntos, y eso lo voy a colocar acá. No te escucho nada. Vamos colocando ahí los elementos en común entre los 3 conjuntos, y luego pasamos a colocar los elementos en común entre 2 conjuntos. Entre A y C, ¿cuántos elementos hay? 4, ¿sí? Entre A y C hay 4. Pero, como yo ya tengo 2 acá, le voy a poner solo lo que le falta, que sería 2, ¿cierto? Ahora, entre A y B, ¿cuántos elementos hay en común? Entre A y B hay 5. Entre A y B hay 5, ¿sí? Pero le voy a colocar solo 3 porque ya tiene 2, ¿no es cierto? 3 más 2 dan los 5, ¿sí? Luego, entre hay... Grande, lo profe. ¿Más grande? Sí, no veo nada, soy ciega. A ver. Vamos a cerrar pantalla. ¿Ahí? ¿Ahí está mejor? Muy grande. Muy grande. A ver, Erika, Profe, no se tampoco, pues no exagere. ya, ahí estamos. casi Ahí me está vacío mejor. el ojo. Ahí está mejor, chicos, ¿sí, no? Vamos a bajar un poquito. Ya, ahí. Ya, ahora sí, chicos. Miren. Ya, hemos determinado la intersección A y B y A y C. Ahora, entre B y C, ¿cuántos hay? 3. Como ya tengo 2 acá, solo debo completarle 1 acá, ¿sí? 1. Y esto... Ahí está. Ahí están los conjuntos. ¿Qué más? Ahora tengo cardinalidad de A, ¿cuánto es? 9, ¿no? Pero acá tengo 4 más 3, 7, ¿sí? ¿Cuánto me suma todo? 9, entonces me faltan 2, ¿sí? Miren cómo vamos escribiendo ordenadamente. Ahora paso a B. ¿Cuántos tengo? 11. ¿Cuántos voy teniendo acá? 5 más 1, 6. ¿Cuántos me faltan? 5. 5. Para 11 me faltan 5. 5. Acá. En el C, ¿cuánto me falta? En el conjunto C para llegar a 12. 7. 7, porque 7 más 2, 4, más 5, 12, ¿no? 7. ¿Se entendió, chicos? ¿Han entendido todos cómo he distribuido? Sí, Solo escucho que 2 o 3 nomás participan. sí. Sí, sí. Profe. Los chicos que no entendieron antes, ¿cómo están?
Ya, ok. Entonces, una vez que hemos hecho esta distribución, ya está resuelto el problema, porque ahora vamos a hallar qué nos pide. Si, por ejemplo, nos pidiera hallar la cardinalidad de A intersección C, por ejemplo. ¿Cuánto sería la cardinalidad de A intersección C? 4. 10. 4. ¿Cuánto sería A intersección C, este y el de abajo? 10. 11. Intersección, 10. 11. elementos en común. 4. Solo, ¿cuánto? 11. 12. A ver, y me han entendido las operaciones, ¿sabes? Si no me hubieran entendido, ¿cómo sería? Intersección son los elementos que se repiten 4. entre dos. ¿Sí? O sea, estos elementos se repite entre A y B. Entre A y C. Sería 2 y 2, 4. Sería 4. Ese sería el resultado. Si el problema pidiera hallar cardinalidad de... O sea, cardinalidad se suma o se resta, profesor, entre los conjuntos o como. Claro, la cardinalidad es hallar la cantidad de elementos que va a tener esos conjuntos. Cuando hablamos de cardinalidad, estos ya no son elementos. El 2 no es un elemento. El 3 tampoco. Son cantidades. Significa que mi conjunto A tiene ¿cuántos elementos? 2, 5, 7, 9 elementos. Acá Elementos. está. Mi conjunto A tiene 9 elementos. ¿Cómo sería el resultado para esta operación? 5. Cardinalidad de A unido con B menos cardinalidad de C. A unido con B, ¿cuánto es? 5. 5. ¿Seguro? A unido. No se confundan la unión con la intersección. A unido Ah, o ya sería. reunido. 7. 7. Ay, están adivinando. 7. Están 7, adivinando. profesor. 7. Unión es 5. unión son 15. todos los elementos de los conjuntos. 5. Más 2, 4, 4, 5, 6, 7. sería 15 menos ¿cuánto? Menos el conjunto C. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto C? Tiene 2. 7, 8, 10, 12. Menos 12. 12. sería 15 menos 12, 15 menos 5. 3. ¿Por qué 15? Profe, no entiendo, ¿por qué Bien 15? perdida. Sí, profe, explique de nuevo esta parte. Porque se suma todos los elementos. ¿Cuánto sale esto? Cardinalidad de A unido con B. A ver, 5, No entiendo. 6, 8, 9. Profe, no veo bien. 15, profe. 15, ahí están los 15. ¿Cuánto es Sí. cardinalidad de C? 12. ¿Por qué? 12. Ah, esta cardinalidad de C, miren, lo estaban 15 menos 2. Está bien, ya lo entendí, profe. 12 porque se suma todo lo del conjunto C. Todos los elementos del conjunto C es la cardinalidad del conjunto C. Ah, 12, 3. Profesor. ¿Cómo? ¿Entendiste? Sí, por fin. Ya está, profe, ya se entendió. Ya ven, se tenía que entender. Sí. Profe, haga zoom, no veo nada. ¿No se ve? A ver, vamos a borrar toda esta parte de acá ya. A ver. También da, profesor, en pantalla. Un segundo, voy a acomodar acá para poderlo organizar mejor. Porque estamos que hable y hable y no sé cómo. Ahí. Ahí, ¿estamos bien? Sí. Tenemos entonces ahí los tres conjuntos para determinar cardinalidad, ¿sí?
No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Hay preguntas sobre el tema? Profe, o sea, la intersección se suma. Intersección son los elementos en común entre dos conjuntos o entre tres conjuntos, como es en este caso. En ese caso hay tres conjuntos. La intersección son los que están en medio de los dos o de los tres. A ver, tomemos un ejemplo. Por ejemplo, tomemos el de acá, ¿ya? Dice A, intersección B, intersección C. La intersección no es más que determinar los elementos en común entre los conjuntos que participan. ¿Cuántos conjuntos participan? 3. ¿Cuáles son los elementos en común entre 3? 2. Hay 2 elementos que se repiten entonces entre los 3 conjuntos. ¿Sí? Esa es la definición gráfica de la intersección. Igual acá, A intersección C. Este es mi conjunto A, todo el círculo amarillo, incluido la zona de acá, todo esto de acá. ¿Cuántos elementos tiene? 5, 7, 9. Lo puedo verificar acá. 9 elementos tiene mi conjunto A. ¿Qué dice A unido con B? ¿Cuántos elementos tiene B? Todo esto de acá. 8. 5, 6, 9, 11 tiene B. Acá está B, tiene 11, ¿ven? Pero ojo, 11, ¿no? sí, pero ojo, la unión no significa que yo voy a sumar 9 y 11, 20. Miren, ¿cuántos elementos hay si yo cuento? 2, 4, 6, 9, 10, 15. A unido con 15 elementos. ¿Y por qué no me salió 20? Porque hay elementos que se repiten. Que hay Hacer una pregunta. A, V es unión y la N para abajo es intersección. A ver, no te estoy entendiendo. No es una N, es una letra, una U. Ya, Pero la U. volteada. Claro, Volteada. esta letra Es que no se ve bien, profe. es una Hágale herradura. Volteen la pantalla solar nada más para que sea grande. Ah, ya, gracias. ¿Ahora sí se nota? ¿Se nota mejor? Sí, sí. Sí, pero Lo que pasa es que no estaba en negrita. Ese es un símbolo el que he insertado para que puedan ver. Está más gordita la letra. Estaba muy fina, el símbolo muy delgado, no se apreciaba mucho, ¿no? Ya. Sí se ve, profe. Pregunto, a ver, para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre intersección y unión? Intersección son los que se repiten en ¿Ya? los ambos conjuntos. ¿Y unión? Y la unión es la cantidad que hay en los ambos conjuntos. Ya. A ver, voy a preguntar, a ver por acá. Maricielo, está... A ver, Maricielo. Ya se fue Maricielo, ya estuvo, acá se ha ido. Nos queda menos de un minuto. A ver, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Consultas? Todo bien. Profe, yo. A ver, ¿quién? O sea, intersección, ahí en esos, en el ejemplo que nos estás dando es 3 y 2, y la unión sería 2 y 1. Ya. A ver, vamos a reforzar el tema de intersección. La intersección se va a dar entre dos o más conjuntos. Si se tratara de determinar la intersección solo de dos conjuntos, o sea, del conjunto A y del conjunto B, entonces solo tenemos que tomar en